Capítulo 11. Y habitaré en medio de ellos. Cuando el Señor le dio a Israel las promesas y las instrucciones para hacer el santuario, lo cual es símbolo para el tiempo presente, dijo: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Para que él pudiera habitar en medio de ellos, fue el objeto del santuario. Este propósito del santuario está mejor declarado en lo siguiente: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Éxodo 29, versículos 43 al 46. Levíticos 26, versículo 11 y 12. Este propósito no era que él debía vivir en medio de ellos simplemente y solo por estar el tabernáculo levantado en medio del campamento de Israel. Este fue el gran error que Israel hizo en el uso del tabernáculo, y por tanto perdió casi por completo el verdadero propósito del santuario. Cuando el tabernáculo fue hecho y levantado en medio del campamento de Israel, muchos de los hijos de Israel se imaginaron que eso era suficiente. Ellos pensaron que era la manera por la cual Dios viviría en medio de ellos. Es verdad que por medio de la Shekinah, Dios vivió en el santuario, pero el santuario, con su espléndido moblaje, levantado en medio del campamento, no era el todo del santuario. En adición al reluciente edificio inmobiliario, estaban los sacrificios y ofrendas del pueblo, y los sacrificios y ofrendas en favor del pueblo. Estaban los sacerdotes en su continuo servicio, y estaba el sumo sacerdote en su santo ministerio. Sin esto, el santuario era para Israel una casa vacía, aun cuando el Señor viviera en él. ¿Y cuál era el significado y propósito de estas cosas? Veámoslo. Cuando una persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, y por tanto era culpable, entonces él voluntariamente traía a la puerta del tabernáculo un cordero para su sacrificio. Antes que el cordero fuera ofrecido en sacrificio, la persona que lo traía ponía sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba sus pecados. Y el cordero era aceptado en su caso para expiar el pecado. Luego, el que había traído el cordero, una vez confesado su pecado, lo degollaba. Su sangre era recogida en una vasija. Alguna parte de la sangre era rociada sobre el altar del holocausto.
el cual estaba a la puerta del tabernáculo. Una parte de la sangre era puesta sobre los cuernos del altar del incienso, que estaba en el tabernáculo de la reunión. Una parte de ella era rociada 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario, y el resto era derramada al pie del altar del holocausto, que estaba a la puerta del tabernáculo de la reunión. El cordero mismo era quemado sobre el altar del holocausto. Y de todo este servicio está escrito en conclusión: y le hará el sacerdote expiación por su pecado que ha cometido, y será perdonado. El servicio era similar en el caso del pecado y confesión de toda la congregación. También había un servicio similar que consistía en un continuo servicio mañana y tarde en favor de toda la congregación. Pero sea que los servicios fueran individuales o generales, la conclusión de esto era declarado a ser: así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. Ver Levíticos 1 al 15. El curso de los servicios del santuario era completado anualmente. Este curso de servicios terminaba el 10º día del 7º mes. Era especialmente el día de la expiación o la limpieza del santuario. El servicio del día era concluido en el lugar santísimo. El día de la expiación se celebraba una vez al año, cuando únicamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y del sumo sacerdote y su servicio está escrito: y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar y por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Levítico 16, versículo 2 al 34. Hebreos 9, versículo 2 al 8. De este modo, los servicios del santuario y las ofrendas del sacrificio y el ministerio de los sacerdotes y del sumo sacerdote era la realización de la expiación para el perdón y la limpieza del pueblo, a causa del pecado y la culpa, y debido a que se había hecho algo contra algunos de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer. La expiación debía ser hecha y el perdón obtenido. Expiación literalmente significa reparar algo que está equivocado. Reconciliación hecha entre Dios y el hombre. El pecado y la culpa los había separado de Dios, porque en estos servicios ellos eran hechos expiación con Dios. Perdón literalmente del latín es perdonare, donar, dar. Perdonar es dar por el pecado. El perdón de los pecados viene solamente de Dios. ¿Qué da Dios? ¿Qué ha dado por el pecado? Él dio a Cristo, y Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados.
Gálatas 1:4. Efesios 2, versículo 12 al 16. Romanos 5, versículo 8 al 11. Por lo tanto, cuando un individuo o toda la congregación de Israel había pecado y deseaba el perdón, todo el problema y el plan del perdón, de la expiación, de la salvación, era realizado afuera en presencia de todos. El sacrificio que se hacía era en fe al sacrificio que Dios ya había hecho en dar a su Hijo por el pecado. En esta fe los pecadores eran aceptados por Dios y Cristo era recibido por ellos por sus pecados. Así que ellos eran hechos uno con Dios, y de esta manera Dios vivía en medio de ellos. Esto es, que Él habitaría en cada corazón y viviría en cada vida, para hacer a ese corazón y vida santos, inocentes, sin contaminación y separados de los pecadores. Y al levantar el tabernáculo en medio del campamento de Israel, era una ilustración, una lección objetiva y sugestiva de la verdad que habitaría en cada individuo. Efesios 3, versículo 16 al 19. Algunos de esa nación, en su mismo tiempo, vivieron en el santuario esta verdad salvadora. Pero como cuerpo, en todas las edades Israel perdió este objetivo, y en la sola idea de que Dios habitaba en el tabernáculo en medio del campamento, tuvieron escasa experiencia de su presencia personal, habitando en sus vidas individualmente. Por consiguiente, su servicio de adoración vino a ser sólo exterior y formal, en lugar de ser interior y espiritual. Por tanto, sus propias vidas continuaron irreformables e impuras. Y de este modo, aquellos que habían salido de Egipto perdieron el gran objetivo que Dios tenía para ellos y cayeron en el desierto. Hebreos 3, versículos 17 al 19. El mismo error fue hecho por el pueblo que después de ellos había pasado a la tierra de Canaán. Ellos pusieron su dependencia en el Señor, solo porque habitaba en el tabernáculo, y no permitieron que el tabernáculo y su ministerio debía ser el medio de la permanencia divina en sí mismos a través de la fe. Consecuentemente, sus vidas se desarrollaron en corrupción. Por esta razón, Dios permitió que el tabernáculo fuera destruido y el arca de Dios fuera tomada cautiva por los paganos. Jeremías 7, versículo 12. Primera de Samuel 4, versículo 10 al 22. Para que el pueblo aprendiera a contemplar y adorar a Dios individualmente, y así él pudiera vivir en cada uno de ellos. Después de la ausencia del tabernáculo y su servicio de en medio de Israel
por casi 100 años, fue restaurado por David y fue colocado en el gran templo que fue edificado por Salomón. Pero una vez más, su verdadero propósito se perdió de vista gradualmente. El formalismo, con sus servicios malvados, crecía incesantemente, hasta que en Israel el Señor fue urgido a exclamar: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales encordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como el impetuoso arroyo. Amós 5, 21 al 24. También en Judá, por medio de Israel, Dios fue compelido a hacer una petición similar. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Sodoma. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1, versículo 10 al 18. No obstante, los ruegos del Señor no fueron respetados. Israel fue por lo tanto llevado cautivo, y sus tierras fueron dejadas desoladas a causa de sus maldades. Y la misma suerte cayó sobre Judá. Sin embargo, este peligro para Judá fue por la misma gran causa, la cual el Señor había estado procurando siempre enseñar a la nación, lo que ellos todavía
no habían aprendido, de mantener el templo y presencia de Dios en ese sitio como el gran fin, en lugar de mantener aquello como el único medio al verdadero fin, lo cual era que por medio del templo y su ministerio, completando el perdón y la expiación. El que habitaba en el templo, habitaría en ellos mismos. Y por tanto, otra vez el Señor suplicó a su pueblo por medio de Jeremías, que Él podía salvarlos de sus errores, y debían ver y recibir la gran verdad del real significado y propósito del templo y su servicio. De este modo, Él dijo: He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé, y no respondisteis. Haré también a esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuente de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes, para que dejase a mi pueblo, y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Jeremías 7, versículos 8 al 16, capítulo 9, versículos 1 al 3. ¿Cuáles son especialmente las palabras de mentira en las cuales este pueblo confió? Aquí están. No fiéis en palabra de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Jeremías 7:4. De este modo, es perfectamente claro que el pueblo, aunque caminando a través de la forma de culto y del servicio del templo,
Acudían a todo esto solamente como formas, perdiendo enteramente el propósito del templo y su servicio, lo cual era que Dios podía reformar y hacer santas las vidas de todos, viviendo en ellos individualmente. Y perdiendo todo esto, la maldad de sus propios corazones más y más era hecha manifiesta. Por esta razón, todos sus sacrificios, cultos y oraciones eran sólo burlas y ruidos durante todo el tiempo que sus corazones y vidas fueron irreformables e impuras. Por lo tanto, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: Ponte a la puerta de la casa de Jehová, y proclama allí esta palabra. Di: Oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira diciendo: Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero, si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Jeremías 1, versículo 1 al 7. En lugar de permitir al gran propósito de Dios del templo y su servicio ser real en ellos mismos, el pueblo totalmente pervirtió ese propósito. En lugar de permitir que el templo y su servicio, lo cual Dios en su misericordia había levantado en medio de ellos para enseñarlos cómo en verdad Él vivía en medio de ellos, habitando en sus corazones, haciendo santas sus vidas, excluyeron todo este propósito del templo y su servicio, y lo pervirtieron todo al falso propósito de sancionar enormes pecados, profundos engaños y corruptas impiedades. Para tal sistema no había remedio sino destrucción. De acuerdo con esto, la ciudad fue sitiada y capturada por los paganos. El templo, su santa y hermosa casa, fue destruida, y la ciudad y el templo fueron transformados en destrucción y negras ruinas. El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, donde su tristeza y el profundo sentimiento de sus pérdidas los indujo a buscar, hallar y adorar al Señor a tal punto que reformaron sus vidas, que si lo hubieran hecho cuando el templo permanecía todavía, éste habría permanecido para siempre. Salmos 137, versículos 1 al 6. Dios lo sacó de regreso de Babilonia, ya un pueblo humilde y reformado.
Su templo fue reedificado y su servicio restaurado. El pueblo otra vez habitó su ciudad y su tierra. Pero la apostasía otra vez continuó. El mismo curso de vida otra vez fue repetido hasta los tiempos de Jesús. El gran templo y su servicio descendieron a su misma anterior condición, y el pecado prevaleció. Mateo 21, versículo 12 y 13, capítulo 23, versículo 13 al 32. Por la maldad de sus corazones, ellos persiguieron y condujeron a Jesús a la muerte, y con todo, exteriormente pretendían ser tan santos que no pudieron atravesar el umbral de la sala del juicio de Pilato. Pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Juan 18, 28. Y el llamado del Señor al pueblo fue todavía el mismo como lo había hecho anteriormente, que ellos debían de encontrar en sus propias vidas personales el significado del templo y su servicio, y por tanto ser salvos del destino que había alcanzado su nación a través de toda la historia, a causa de este mismo error que nuevamente estaban repitiendo. De acuerdo con esto, cierto día Jesús dijo a la multitud presente: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Dijeron luego los judíos: «En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás?». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan 2, versículo 19 al 21. Cuando Jesús habló en el templo de esta manera al pueblo, refiriéndose al templo de su cuerpo, él todavía estaba procurando, como lo había hecho a través de toda la historia, que ellos lograran percibir que el gran propósito del templo y su servicio era que por medio de su ministerio y servicio allí conducido, Dios habitaría y caminaría en ellos mismos, como moraba en el templo, haciendo santa su habitación en ellos, como su habitación en el templo hizo santo el lugar, a fin de que sus cuerpos pudieran ser verdaderamente el templo del Dios viviente, por la habitación de Dios en ellos y el continuo caminar con ellos. Segunda de Corintios 6, verso 16. Primera de Corintios 3, verso 16 y 17. Levíticos 26, versículos 11 y 12. Segunda de Samuel 7, versículos 6 y 7. Y sin embargo, no vieron esta verdad, no tuvieron reforma, no mantuvieron el propósito del santuario hecho una realidad en ellos mismos, de que Dios debía vivir en ellos. Rechazaron a Jesús, quien vino personalmente a mostrarles este verdadero propósito de su manera perfecta. Por lo tanto, otra vez no hubo remedio para evitar la destrucción. Nuevamente la ciudad fue tomada por los paganos. Otra vez el templo, su hermosa casa, fue destruida con fuego. Nuevamente ellos fueron cautivos y esparcidos para siempre. Y andarán errantes entre las naciones. Oseas 9,
versículo 17. Una vez más, permita ser enfatizado que el santuario terrenal, el templo terrenal, con su ministerio y servicio, fue sólo una figura del verdadero, el cual, con su ministerio y servicio, fue entonces en el cielo. Cuando el plan del santuario fue por primera vez presentado a Moisés, para Israel fue declarado por el Señor: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hebreos 8:5, Éxodo 25:40, Éxodo 25, versículo 30, Éxodo 27, versículo 8. El santuario en la tierra fue, por lo tanto, una figura del verdadero, en el sentido de ser el suyo un modelo del real. El ministerio y su servicio en la tierra fueron una figura del verdadero, en el sentido de ser modelo de los reales, la figura de las cosas celestiales. Hebreos 9, versículo 23 al 24. El verdadero santuario, del cual éste fue una figura, fue entonces en existencia. Pero en las tinieblas y la confusión de Egipto, Israel había perdido el verdadero concepto de esto, al cual que otras cosas que fueron explicadas a Abraham, Isaac y a Jacob. Y por esta lección objetiva, Dios le daría a Israel el conocimiento de lo verdadero. No fue, por lo tanto, una figura en el sentido de ser un tipo de algo por venir, que todavía no existía, sino una figura en el sentido de ser una lección objetiva y visible representación de lo que entonces existía, pero era invisible, para educarlos en tal experiencia en fe y en verdadera espiritualidad, a fin de que pudieran ver lo invisible. Y por todo esto, Dios estaba revelando a ellos y a todos los pueblos para siempre, que es, por el sacerdocio, el ministerio y el servicio de Cristo en el verdadero santuario o templo que está en el cielo, que Él vive en medio de los hombres. Él estaba revelado que en esta fe de Jesús, el perdón del pecado y la expiación es suministrada a los hombres, a fin de que Dios habite en ellos y camine con ellos. Él siendo su Dios y ellos su pueblo. Y de este modo fueron separados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, separados para Dios como sus verdaderos hijos e hijas, para ser edificados en la perfección y conocimiento de Dios. Éxodo 33, versículo 15 y 16. Segunda de Corintios 6, versículo 16 al 18. Capítulo 7, versículo 1.